Hola, oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar en los micrófonos con Natalio Steiner de Medio Comunidades y Comunidades Plus. ¿Qué tal, Natalio? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo están? Saludo para vos, para todos los oyentes también de España. Bueno, evidentemente han pasado ya 3 meses desde la guerra Espadas de Hierro, Jarbot Barzel, y muchas cosas han ido evolucionando, no solamente o no precisamente en la estrategia israelí de cómo llevar a cabo digamos, esta operación, sino más que nada por la presión internacional, porque si bien los 3, 4 primeros días después del ataque, la mayoría de los países dieron apoyo a Israel, en cuanto se disparó la primera bala israelí, pues parece que todo el mundo reaccionó en contra y hoy en día ya estamos incluso acusados en el Tribunal Penal Internacional, nada menos que de genocidio por Sudáfrica, y presiones. Hay países como Francia que se han callado la boca en los últimos tiempos. ¿Cómo ves tú la situación y cómo crees que irá evolucionando a partir de ahora? Nosotros creo que tenemos un panorama que, como bien dijiste, ha empezado a desarrollarse a partir de la tragedia que se sufría el 7 del 10. Tuvo un shock inicial en el mundo de conmiseración hacia el Estado de Israel, y en la medida que el Estado judío fue evolucionando y haciendo retroceder a los terroristas y empezar su ofensiva terrestre y aérea, ha ido desmejorando desde el punto de vista mediático, no solo desde el punto de vista mediático, sino también desde el punto de vista de la otra punta de lanza, la punta de lanza jurídico o jurídica, que la pone ahora Sudáfrica, que se transforma en un aliado y no circunstancial del Hamas islámico por las estrechas relaciones que Sudáfrica tiene justamente con el Hamas. En este sentido, la derrota militar palestina del Hamas islámico es importante porque la derrota se va llevando a cabo. Los planes militares israelíes van saliendo acorde a los ritmos que marca el ejército o la estrategia actual que ha diseñado Gallant, el ministro de Defensa, y el Gabinete de Seguridad. La estrategia está compuesta de una entrada terrestre a Gaza, tratar de minimizar la mayor cantidad posible de víctimas civiles, que es un tema dificilísimo en un terreno tan estrecho de 360 kilómetros cuadrados. Por otro lado, está lleno de túneles sorpresas, con túneles bomba, con terroristas escondidos bajo tierra. Hay túneles de 60 metros de profundidad, hay de 20, hay de 30, hay túneles cárceles. Cada túnel requiere un operativo especial. Digamos que el ejército israelí ha parcelado la franja de Gaza en tres partes: la norte, el centro y el sur. En la zona norte prácticamente el dominio es total y solamente faltan vencer bolsones de resistencia. En la zona centro el dominio es casi total y también faltan algunos puntos importantes. En la zona sur la presencia israelí es importante, pero la resistencia palestina es feroz, porque no solamente que es la zona más ancha de la Franja de Gaza, donde están concentradas las tropas más importantes, 4 o 5 brigadas de las unidades que todavía tiene Sinwar, sino también que están el resto de los cautivos. Entonces, el avance israelí es lento, es lentísimo, pero por condiciones operativas, porque también hay que buscar a los secuestrados, porque también hay que tener cuidado con los soldados. Se han cometido errores y horrores, y hemos visto en esta guerra la muerte de 3 secuestrados que habían sido liberados por motu propio y murieron por fuego amigo, por así decirlo, y de esto hay que aprender. Y hemos visto hace 2 días un accidente gravísimo, donde también transportando misiles del Hamas islámico para ser desarmados, fueron detonados por accidente por una bala de un tanque de guerra, y murieron 6 soldados y hay 11 heridos. Todavía algunos se están recuperando. Quiere decir que, por un lado, lo que estamos viendo militarmente es que el escenario es todo lo contrario al ideal para un escenario bélico. No es un escenario de confrontación de montaña, de sierra, de río, de bosque.
es un escenario urbano. Y como todo escenario urbano en donde el terrorismo se refugia entre la población civil, es grave, es delicado, y el ataque israelí ha sido duro desde el cielo, desde el agua y desde la propia tierra. Todo esto lleva, obviamente, a un retraso, una demora, un debilitamiento, a un cansancio a la sociedad israelí también, y que evidentemente hay que sumarle el efecto internacional, que paradójicamente está dado por Estados Unidos. Estados Unidos empezó apoyando 100% este operativo militar, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de Naciones Unidas vetando resoluciones anti-israelíes, desde el punto de vista de la logística, y hemos visto como poco a poco, en la medida que va muriendo población civil palestina o el suministro de alimentos, parte se lo lleva el Hamas o parte queda ahora para la población y es incompleto, entonces Estados Unidos comienza a recular, porque comienzan otras calibraciones, las calibraciones internas de Biden respecto a si se están haciendo bien las cosas, si hacen mal las cosas, si conviene una retirada, si no conviene una retirada, si van a quedar libres los secuestrados, no van a quedar libres los secuestrados. Los secuestrados son los que peor obviamente están pasando la situación, porque naturalmente son una pieza de cambio muy importante y un elemento sobre el cual el gobierno siente presiones. Si a todo esto, y ahora cierro el comentario, si a todo esto le sumamos también el hecho de que el propio gobierno israelí tiene profundas desavenencias en su estructura orgánica y funcionamiento, y donde se filtran comentarios que no deberían filtrarse, y desacreditaciones, y peleas, y chicanas, y todo sale naturalmente en la prensa, entonces el panorama es confuso. Y solamente hemos hablado del Frente Sur. Israel está peleando en 6, 7 frentes diferentes, no todos a la vez, felizmente, pero evidentemente hay una incomprensión internacional acerca de que esta es una guerra que Israel no puede perder, las tiene que seguir desarrollando, debe seguir avanzando adelante con el ritmo que pueda llevar a cabo y pagar un precio que ojalá no sea en vidas, pero que es un precio de deterioro, de desprestigio y de posiblemente aislamiento internacional aún mayor. Sí, bueno, y digamos lo más simbólico de ese desprestigio han sido las multitudes de protestas pro-palestinas que han habido en todo el mundo, incluso en países que se suponían que estaban muy cercanos a Israel. Quizás lo más sorprendente de estos últimos tiempos haya sido el tema en Estados Unidos, ¿no? Las universidades punteras de mayor prestigio que se han posicionado junto a Hamas y en contra de Israel, algo que es inaudito dentro de Estados Unidos, creo. Pero veámoslo objetivamente. Tratemos de tomar un distanciamiento cada uno de la posición, ni de los palestinos, ni de los israelíes, ni quien tiene su punto de vista a favor o en contra o lo que fuere. Veámoslo lo más objetivamente. Cuando vos ves la destrucción del 70% de los edificios de la Franja de Gaza, cuando uno ve que tanques gigantescos pasan por encima de escombros y que soldados armados para una guerra contra Marte están avanzando y donde se ve población civil migrando para el sur, casi sin horizonte, evidentemente el efecto mediático, como siempre dicen en los medios de comunicación, una imagen vale más que 1000 palabras. Esta imagen repetida miles y miles y miles y miles, o millones quizá de veces, y multiplicada por la imagen, por las redes sociales, no nos permiten tener un panorama general de la película y solamente nos hacen parar solamente las imágenes que nosotros vamos viendo. Claro que hay una superioridad militar israelí y claro que Israel la está haciendo valer, porque Israel sabe que si pierde esta batalla va a tener problemas mucho más graves en Judea y Samaria, va a tener una nueva intifada a 5 o 10 kilómetros de Farsaba o Ranana, donde yo vivo. Y evidentemente Israel no puede perder esto y necesita seguir adelante batallando y siguiendo con una lucha dura, despareja. Respecto a la opinión pública, yo calificaría la situación de la siguiente manera. Por un lado, los palestinos siempre, y esta no es la primera vez,
han sido expertos en victimizarse. Se comete un atentado terrorista, viene la represalia israelí, el atentado se olvida rápidamente, la gente queda mirando la represalia que es más larga que el atentado, sale a los medios de comunicación las imágenes que nosotros todos conocemos y el mundo comienza a tomar posición por los palestinos que parecen los más débiles, que no son los más débiles porque Irán está detrás, porque el Líbano con un Hezbollah, que no lo hemos nombrado hasta ahora, también está detrás, porque los hutis, que están a 1.600 kilómetros de distancia, tiran cohetes con munición de 800 o 1.000 kilos sobre la ciudad de Eilat y hay que derribarlos con ayuda británica, norteamericana o israelí. Son diversos frentes a la vez, entonces hay que mirar todo el escenario de la película para verlo en forma completa, para verlo en toda su intensidad. Entonces, la victimización palestina ya nos tiene acostumbrado, ha pasado esto en 2008, ha pasado en el 2012, en el 2014. Cada vez que la represalia israelí se alarga, se demora, se deteriora la imagen del Estado de Israel. Pero en este caso, lo que tenemos que ver es que Israel no está llevando a cabo una campaña militar más. Israel quiere llevar a cabo ahora una campaña que desarticule, como se viene diciendo, al Hamas islámico. Y derrotar al Hamas islámico no es mostrar a Hajia Sinwar prisionero o muerto o lo que fuere. Es simplemente simplemente y gravemente, anular el poder de fuego y la resistencia y la capacidad de daño que el Hamas tiene hacia Israel. Fíjate vos que hay un detalle del cual casi no se le presta atención. Estamos acercándonos al día 100 de la guerra, pero si comparamos la magnitud de la cantidad de andanadas misilísticas que el Hamas ha arrojado sobre Israel, de principio de la guerra hasta nuestros días, viene completamente en declive. Esto significa que el Hamas islámico se está quedando sin armas de largo, mediano o corto alcance para disparar. Es verdad que tanto reserva lo que le queda de arsenal para utilizarlo para Tel Aviv o Ashdod o Ashkelon y demostrar que todavía tiene poder ante los propios, pero ese poder está dejando de existir. Y es importante porque era una de las amenazas más letales. Hoy no es cúpula de hierro la que lleva, por lo menos en esta zona del Frente Sur, el rol cantante. Hoy lo más importante son los soldados de los batallones de ingeniería que tienen que revisar cada boca de túnel, encontrarse con cada sorpresa, desarmar bombas letales, inspeccionar el túnel con perros, con, ¿cómo se dice? Con video, con cámaras de video, y recién después entrar los soldados para ver qué es lo que se encuentra. No se puede inundar un túnel, no se puede balear un túnel porque sí, porque se puede estar matando rehenes. Esto es una posibilidad dantesca y que puede pasar. De ahí la presión enorme de los familiares contra el gobierno, y es una presión que se entiende desde lo emocional, pero desde el punto de vista de lo militar, la acción que está llevando a cabo el gobierno puede ser mejorable, pero es la única opción, no tiene otra alternativa. Ya entró a combatir, debe ganar. No hay posibilidad de cese el fuego hasta que no haya una definición completa de la situación de los rehenes, para bien o para mal. Y estoy pensando en el peor escenario, que muchos de ellos ya estén muertos. Ni siquiera se ha tenido del Hamas islámico una lista de quiénes son los rehenes por los cuales hay que canjearlos. Es una lista confeccionada por Israel, pero cada tanto ha aparecido otro cuerpo, otro cadáver, y que ha disminuido esa lista. Entonces, la Cruz Roja ni siquiera ha podido acceder a la mínima cuestión de acercarse y poder estar con los rehenes, llevar remedios. Esto no se ha obtenido del Hamas islámico. Entonces, ¿qué se está pidiendo de Israel? ¿Que haga la máxima las retiradas? Cuando del otro lado lo que se quiere mostrar es que se puede derrotar a Israel no en el campo de batalla, sino con maniobras mediáticas y con victorias parciales o menores, entre comillas, menores. Israel no puede acceder a ese tipo de situación. No puede ceder el fuego, debe y tiene que hacer pausas humanitarias. Y ese es otro problema grave y estratégico. ¿Dónde se ha visto un país del mundo que deba permitir el paso de provisiones y especialmente de combustible? Olvidémonos de los alimentos y del agua porque es algo natural y humanitario. Pero el combustible que en gran parte, en su mayor parte, va a manos de la población civil
para calentarse, para calentar comida, para iluminarse. Pero una parte importante va para las manos del Hamas, porque los túneles dejarían de ser operativos completamente si no tienen combustible, porque el combustible es lo que permite oxigenar los túneles a través de diversos motores que ellos han instalado. Esto ya se ha encontrado en los túneles que han sido conquistados, filmados y luego volados para no tener que retroceder y marchar nuevamente hacia atrás a terminar una tarea que no terminaba. Se trata de túneles de altísima sofisticación, de altísima, parecen rústicos, no lo son. Ayer mismo y hoy mismo hemos visto escenas por televisión acá en Israel, y calculo que en el mundo también, de túneles con jaulas, de túneles con jaulas. ¿Para qué las jaulas? Para los prisioneros, para los rehenes. Los rehenes han estado en jaulas, se los han llevado a los que no han sido liberados y deben estar en el imaginario mío, y que no es solamente el mío, haciendo un cordón de seguridad, entre comillas, alrededor de Sinuar y de su comando, que cada vez ve cómo se va apretando el cordón detrás de o en su cuello. Y por lo tanto, acá hay dos visiones diferentes. La visión de los familiares sentimental y totalmente entendible, y que yo tendría la misma si tuviera cualquier amigo, un ser querido o lo que fuera en las cavernas del Hamas islámico, que es la emocional. Pero si uno lo piensa en lo nacional, en el interés nacional, no debemos dejarnos llevar por esa emocionalidad, que es verdad que naturalmente es sensible y es lógica, sino que hay que tratar de hacer de que el Hamas islámico libere a los prisioneros por presión militar. Esta es mi concepción, lo que yo pienso respecto de este tema. Ha dado parcial resultado, no ha dado total resultado. Ha habido un canje cuando no se les suministró el combustible y la comida, y ellos liberaron 110 rehenes a cambio de 330 liberados de las cárceles palestinas también. Y fue un canje dentro de todo exitoso que salvó vidas. Pero no es posible que no se tenga un panorama, que no haya una posibilidad, una fisura, una grieta, aunque sea mínima, humanitaria, en estos psicópatas, para que permitan que la Cruz Roja acerque medicamentos, que se permita que en una lista de papel y una foto de celular se diga: acá está fulanito, acá está menganito, acá está sultano, y se vea el estado de ellos, sí, de deterioro, para saber por lo menos que se cuenta con una prueba de vida. Israel está negociando con gente que no da prueba de vida. Y no sabemos si los 133 rehenes, ya 4 seguro que están muertos porque ya provienen de años atrás, no sabemos si esos 336 o 336 rehenes están en condiciones de ser canjeados, porque tampoco sabemos si los tiene completamente el Hamas, ya que hay otras organizaciones como la Yihad o Mártires del Aqsa o la propia población civil en Khan Yunis o en Rafía, al lado de la zona de Egipto, donde todavía Israel no ha operado porque hay 1 millón de de refugiados palestinos acordonados contra la frontera egipcia. Es un panorama muy severo, muy grave, muy delicado, donde no se puede avanzar a marcha veloz. Es imposible, pero hay que marchar. No se puede detener la marcha. Pues tus palabras son muy claras y también son duras y contundentes. Es decir, Lo aquí sé. no hay vuelta atrás. Es decir, que por más presiones que haya, incluso de países amigos como Estados Unidos, Inglaterra, ya hemos visto que Francia ha abandonado un poco la presión para mediar porque tiene más presión interna de los descendientes de países árabes o por otras cuestiones geoestratégicas que atañen a Francia, pero evidentemente todo esto se está descomponiendo, pero evidentemente también para Israel esto no hay una alternativa, porque ya se han probado todas las otras alternativas de dejar un hilo de vida a Hamas. Pero también es cierto que por el apoyo popular que está teniendo, incluso en Cisjordania, puede que se termine con la capacidad de ofensiva militar de Hamas, pero no con la ideología de Hamas que se está extendiendo más, ¿no? La ideología de Hamas no se va a terminar, porque una ideología no puede ser eliminada ni a balazos, ni a cañonazos, ni con granadas, ni con nada. Es una ideología.
El Hamás ha planteado esta guerra como un desafío. Nadie quiere tomar el toro por las astas de luchar contra Israel. Vamos a salir nosotros a luchar contra Israel, pensando que después se iba a sumar a la guerra el Hezbollah en plenitud y que otros se iban a acompañar y que iba a haber una revuelta total y masiva en Yehudi y Shomron, e Israel iba a tener que hacer frente a múltiples frentes. Los árabes israelíes también se iban a rebelar, pero nada de esto sucedió y por lo tanto eso es una derrota para el Hamas. Ahora, hay una cuestión que es complicada porque implica básicamente una situación de ecuación. Significa claramente una ecuación. La ecuación para mí es la siguiente. Al Hamas, ¿le conviene o no le conviene que el combate siga? Mientras tenga resistencia le conviene porque en esa proporción más se deteriora la imagen de Israel. ¿A Israel le conviene o no le conviene que el combate siga? Formalmente no le conviene, porque su imagen se deteriora, porque la presión internacional es mayor. Pero por otro lado, ¿qué es triunfo y qué es derrota? Triunfo es que el Hamas pueda aún sostenerse y mantener cierto control en la franja de Gaza. La mediación catarí, la última o el último intento, fue interesante porque proponía algunas cosas que hasta el momento no se hablaban del todo con sinceridad. La mediación catarí última dijo exilio de la cúpula del Hamas, ¿sí? Paulatina devolución de los rehenes israelíes, retirada total y cese del fuego por parte de Israel. El primer punto, el Hamas lo rechazó. El primer punto, Israel lo aceptó. O sea, Israel aceptaba que Ahia Sinwar, que el hermano de Sinwar, que Mohamed Def, que los otros líderes de la cúpula, que son 12 o 14, que no han sido detenidos, se escaparan, se fueran. Así como fue el exilio de Arafat en su momento hacia Túnez en la Primera Guerra del Líbano en 1982, Israel aceptó esa condición que en un principio no la había aceptado y después la aceptó como moneda de cambio. Y eso es importante porque obviamente para el Hamas es una bandera de triunfo que sus líderes salgan de semejante batalla vivos. Pero el Hamas no la aceptó porque ellos no quieren perder el control de la Franja de Gaza y que en un futuro quede bajo un control internacional o de Arabia Saudita, Israel, Estados Unidos o quien sea, eso se puede analizar. Por otro lado, Israel no pudo no pudo, y por eso se sostiene en este punto, aceptar la condición mayor, el cese absoluto del fuego, porque eso implicaría un reacomodamiento de lo que queda del Hamas en pie. Eso podría implicar un reacomodamiento de establecimiento nuevamente en algunos sectores del norte de la Franja de Gaza de terroristas del Hamas. ¿Por qué Israel se empeña en que no vuelva la población del sur al norte, que ya está liberado del Hamas? Porque no existe un rostro de cada uno de los terroristas palestinos. Son cerca de 14, 15 mil o 16 mil. 8 mil, 9 mil de ellos murieron, pero todavía hay varios miles que evidentemente pueden filtrarse de vuelta al norte y tener quizá acceso a arsenales o lugares ocultos y otra vez generar un espíritu de batalla y de guerra que Israel no quiere. Por eso es importante la conclusión de la batalla con la rendición, aunque sea del Hamas, con el hecho de terminar con ese tipo de cuestiones. Por supuesto que el gran estorbo, el gran problema de esta cuestión es humanitaria y es la vida de los rehenes, que vale oro, y el Hamas lo sabe. Y cuanto más presiona los familiares israelíes al gobierno y cuando más gritan y hacen manifestaciones, Akshav, Akshav, ahora, ahora, ahora. ¿Qué significa ahora? Ahora mismo es imposible, aunque estén en condiciones de vida muy difíciles, porque el ahora también viene acompañado de que el Hamas va a pedir la liberación de terroristas que tienen las manos manchadas con sangre, de Israel, que son mucho más graves y ya lo ha hecho. Entonces Israel está quizás ganando militarmente la guerra, la está perdiendo en forma mediática, la está viendo cómo la lleva en forma judicial, que probablemente la pierda también. Habrá que ver la magnitud de la sanción del Tribunal Internacional de la Haya y su capacidad. Y desde el punto de vista del terrorismo psicológico, el Hamas está ganando el conflicto, no hay ninguna duda. Está logrando su objetivo, la fisura de la sociedad israelí entre los que dicen continuar y no continuar, pero no ha logrado un objetivo. El objetivo de tener al ejército israelí completamente unificado y llevado adelante esta batalla que es tan complicada, tan compleja.
Eso no lo ha logrado y eso es un mérito del propio ejército israelí, aunque pueda estar fallando, obviamente en otras cuestiones operativas también. Pues evidentemente el futuro todavía está por escribirse, evidentemente también tu conocimiento de lo que está sucediendo nos ayudará a adivinar o ver el camino que se va a seguir en los próximos tiempos, que sin duda también van a ser duros todavía. Muchas gracias por habernos atendido, Natalia Steiner, y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Y sé que han quedado muchas cosas en el camino y hay muchos temas para hablar, especialmente también del Hezbollah, que es un frente distinto, diferente y que tiene otros desafíos y que no es un frente bélico estricto como lo es la Franja de Gaza, pero en otra oportunidad lo podremos desarrollar también, si Dios quiere. Te agradezco mucho y que estén todos ustedes muy bien.